soy Antonio Garza y soy vicepresidente del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura, CIDEA. Hoy, nuestro centro empieza un nuevo reto, que es la generación de diálogos CIDEA, un programa de análisis y reflexión, donde todos los miembros fundadores de esta organización estaremos platicando de diferentes temas que interesan a la acuicultura a nivel mundial. Creo que va a ser un espacio para que nuestro centro se ponga a la punta de diversos temas que se tocan hoy y que son realmente del Vox Populi de los acuicultores, sobre todo en caso como este programa es en español, de América Latina. Hoy hablaremos de un tema en particular interesante, de los sistemas, los mitos y realidades de los sistemas de recirculación acuícola, los sistemas RAS. Hoy nos acompañan nuestro presidente, Carlos Gurman, experto en planeación estratégica, nuestra tesorera, Yaira Piedrahita, y experta en la cadena de valor y comercialización del camarón, nuestro director ejecutivo, Roberto Rosemena, consultor en proyectos acuícolas, y dos académicos de alto renombre, que también son socios fundadores, que son Juan Carlos Uribe, experto en recirculación y producción, y Alberto Medina, experto en diseño y evaluación de proyectos. Su servidor, Antonio Garza Deita, será el anfitrión en este y esperemos con los próximos programas que sean muchos y que podamos establecer este canal de comunicación pues con todo el auditorio de habla hispana. Ahora, pues vamos a empezar con el tema desde una perspectiva de pros y contras de los sistemas de recirculación. Le voy a pedir a Juan Carlos Uribe, que es un experto en estos temas, que empiece. Adelante, Juan Carlos. Ya, bueno, lo que podría yo decir de la tecnología de recirculación, que es muy eficiente en términos de producción por unidad de flujo, ¿ya? Sobre todo para Chile ha resultado ser una tecnología muy importante, ya que Chile ha sido, ¿verdad?, bastante complicado con el problema de crisis hídrica, ¿ya? El cambio climático nos ha producido a nosotros una severa crisis hídrica y Chile ha tenido que hacer uso de esta tecnología para poder mantener su actual producción de peces, sobre todo producción de salmones, ¿ya? Ya que esta es una tecnología que se presta, ¿verdad?, para convivir con algunos efectos del cambio climático, como es los problemas de crisis hídrica, ¿ya? Con un sistema de recirculación se puede aumentar en aproximadamente 100 veces la producción si la comparamos con los sistemas tradicionales, ¿ya? O sea, si yo tengo un flujo donde podría producir 1 tonelada, por ejemplo, en sistema tradicional, aquí podría aumentar mi producción a 100 toneladas, lo que es significativamente alto, ¿verdad? Pasar de 1 tonelada a 100 toneladas es significativamente alto. Y otra gran cualidad que tiene esta tecnología es que mejora significativamente los problemas de bioseguridad. Con esta tecnología se puede cumplir, ¿verdad?, con las exigencias más severas, por así decirlo, de reglamentos acuícolas con respecto a temas de bioseguridad. Ambientalmente también es amigable, porque tratar un flujo, un efluente pequeño, es mucho más fácil que tratar un gran efluente, por así decirlo. Y por lo tanto, esta tecnología que nos da una bioseguridad bastante importante, por así decirlo, en términos de patógenos, de control de patógenos, ¿verdad? Nos da la posibilidad de trabajar con especies introducidas, que pueden ser especies muy importantes desde el punto de vista comercial. Esos serían para mí algunos pros, ¿ya? Ahora, un contra podría ser de que se torna más complejo manejar esta tecnología, porque un cultivador de peces se tiene que transformar también en un cultivador de bacterias, ¿ya? Entonces tiene que haber un equilibrio bastante eficiente entre
el cultivo de bacterias y el cultivo de peces, porque si se nos cae el cultivo de bacterias en pocos minutos o horas, ¿verdad? También se nos mueren los peces, o sea, son dependientes 100%, ¿verdad? Los peces del cultivo de bacterias. Y a veces, cuando nosotros queremos cultivar especies que no están dentro del ámbito ideal del desarrollo de las bacterias, se nos hace más ineficiente el sistema. Por ejemplo, a las bacterias nitrificantes les gusta vivir a temperaturas de alrededor de 28 grados. Se reproducen muy bien, ¿verdad? Y el sistema de filtro biológico funciona muy bien a esas temperaturas, donde está casi su máxima tasa de reproducción. Pero hay peces que no les gusta vivir a temperaturas más altas, como el caso de los peces que cultivamos acá en Chile, sobre todo los salmónidos, donde las temperaturas óptimas podrían estar alrededor de 15, 16 grados. Entonces, ahí es donde el sistema de filtro biológico, por así decirlo, se torna un poquito más ineficiente, ¿ya? Y ahí hay que lidiar con ese tipo de problemas, ¿verdad? No es una temperatura que le guste mucho a las bacterias, no la podemos subir mucho más porque vamos a subir a temperaturas que van a hacer colapsar los peces, entonces con ese problema hay que lidiar un poco, digamos. El sistema de 2 cultivos y hay que proporcionarle el máximo confort a los 2 cultivos. Y a veces no es tan fácil. Sí, es un reto muy, muy grande. Yaira, ¿tú qué pros y contras de los sistemas? Mi micrófono. Hay temas muy interesantes y mucho potencial de los sistemas RAS en determinadas circunstancias. Personalmente creo que para mantener cultivos puros, para trabajar con organismos libres de patógenos específicos, son muy buenos, son muy interesantes. Pero como ya explicaba Juan Carlos, para operar correctamente un sistema RAS, tú requieres implementar protocolos de bioseguridad muy estrictos. Y el otro tema es que requieres personal técnico altamente calificado para que pueda operar un sistema con los niveles de bioseguridad que un sistema RAS demanda, y eso te encarece el costo operativo por mano de obra. Otro tema que pudiera ser una limitante en un sistema RAS es el costo de la energía que tú requieres para operar un sistema como tal, y por lo tanto, para que sea rentable, requieres trabajar con densidades altas, que a su vez te incrementa el riesgo de enfermedades emergentes o de brotes infecciosos de virus o bacterias, si es que tus sistemas de bioseguridad no son adecuadamente controlados. Entonces, sí hay mucha tela que cortar todavía. Como digo, me parece que hay mucho potencial, pero debemos seguir investigando y debemos seguir desarrollando. Desde el punto de vista del mercado, es otro aspecto importante. ¿Qué tanto está dispuesto a pagar el mercado el costo de sustentación de un negocio de este tipo que demanda energía? Y si no está concebido bajo un sistema de economía circular, donde, por ejemplo, utilizas energías renovables, en donde manejas el tema del reciclaje de los recursos y del agua y de los demás nutrientes de una forma apropiada, puedes estar también causando impactos ambientales en otras áreas de la producción o en otras áreas del entorno, que también pudieran tener impactos negativos. Si tienes un brote de enfermedades, por ejemplo, dentro de un sistema RAS, y no tienes un plan de contingencia y un plan de remediación adecuado, y te toca liberar esa agua que estás manejando dentro del sistema con patógenos que no han sido destruidos, vas a desencadenar una reacción que puede ser una bola de nieve sobre otros sistemas productivos, sobre otras especies, sobre otros grupos económicos, y puede crear conflictos. Micrófono. Es un comentario muy, muy acertado, mi querida Yaira. Tenemos pros y contras de diferentes especies y depende también las visiones que tengamos. Roberto, pros y contras, ¿tú qué opinas? Micrófono, te lo digo de una vez antes de que no te suceda lo que nos pasó a todos nosotros. Pues muy buenas tardes. Realmente, como ya lo han mencionado, los sistemas RAS tienen un potencial tremendo en donde
en donde podemos, un potencial tremendo, pero sin embargo, por otro lado, tienen un nivel de complejidad que es alto también, ¿no? Este nivel de complejidad pues implica, por un lado, una necesidad de tener gente altamente capacitada, como ya se ha hecho referencia, Juan Carlos lo mencionaba bien, no es solamente el cultivo de los peces, es el cultivo de las bacterias, son dos procesos biológicos diferentes que hay que tener mucho cuidado. Asimismo, se requiere de un alto nivel de equipamiento y de mecanismos de control que a su vez se reflejan en un nivel de inversión alto, y no solo de inversión, sino de operación, como bien lo mencionaba Yaira, ¿no? Entonces, esta combinación de circunstancias hacen que efectivamente a veces no sea el método apropiado para todas las especies, ¿no? Ahora, a favor también podemos hablar como algo positivo de que los sistemas RAS los podemos utilizar en una forma combinada con sistemas menos intensivos a lo que es la parte de todo el proceso de producción. Los sistemas RAS, por ejemplo, se utilizan en muchos lugares para la producción de los juveniles o de los alevines al principio del ciclo, de manera que después esos alevines, esos juveniles, sean transferidos a sistemas menos intensivos, sistemas más tradicionales, más extensivos, pero que sin embargo aportan, el RAS le aporta a ese sistema extensivo un mejor inicio, un mejor arranque en su operación al contar con alevines o juveniles de mejor cantidad, de mejor calidad, ¿no? Entonces, como digo, tienes pros y contras. No podemos decir que es bueno o ni malo en términos generales, sino que habrá que hacer un análisis de caso por caso en cada una de las situaciones, ¿no? Gracias. Sí, claro, o sea, como decimos coloquialmente, según el sapo es la pedrada, pero tenemos, yo creo que hay diferentes pues, experiencias positivas y negativas, también dependiendo pues las especies, ¿no? Pero también los mercados, ¿no? Don Carlos, ahora yo quisiera preguntarle a todos, ¿no? Y ahorita voy a empezar por don Carlos Gurman, pues éxitos y fracasos, más éxitos o más fracasos en el tema, por ejemplo, de nichos de mercado, Carlos. Yo, si me permite, Antonio, quiero partir un poco antes de referirme a los mercados. Por supuesto. Yo creo que en acuicultura estamos en un proceso de desarrollo continuo de hace 40, 50 años, y se ha venido complejizando los sistemas productivos a lo largo del tiempo y han aumentado los conflictos en la zona costera, en las zonas de aguas interiores. No es una casualidad que hoy día ya tengamos desarrollados sistemas de recirculación, porque el sistema de recirculación está respondiendo a la actitud de los empresarios y también de los gobiernos de facilitar el cultivo en condiciones más controladas que causen menos conflictos con las comunidades en la zona costera, con otros usuarios. De manera que esto no es una invención tecnológica que responda a mitos tecnológicos, sino que es una respuesta a un problema que ha venido creciente a lo largo de los años. Como es una tecnología relativamente nueva, yo creo que no tiene mucho más allá de 15, 20 años, todavía está en sus fases iniciales, y a pesar de que se pueden hacer cosas muy sofisticadas con sistemas de recirculación, hoy día es imposible pensar, por ejemplo, en hacer cultivo en recirculación en pequeña escala. La inversión por unidad de producto es demasiado alta. Las complejidades tecnológicas para manejar estos sistemas RAS son todavía complejidades a las que tenemos que enfrentarnos. De manera que un inconveniente hoy día es que en los sistemas RAS, al nivel de desarrollo actual, solo se pueden emplear en peces o especies de alto valor comercial que se produzcan en volúmenes relativamente apreciables. No son aplicables a la acuicultura de pequeña escala de momento. Lo más interesante que tiene este desarrollo, aparte de lo que ya han mencionado, que facilita trabajar con especies introducidas, etcétera, en que un sistema de recirculación
permite ubicarse prácticamente al lado de los mercados. Y esto está generando unos desafíos enormes para los distintos países productores. Por ejemplo, no podría haber ningún problema demasiado grande para que el día de mañana Brasil comience a producir salmones en sus propias tierras y deje de importar salmones de Chile a través del sistema de recirculación. Y no quiero ahondar más en esto, Antonio, porque me pasé un poquitito de lo que quería decir, pero quisiera solamente recalcar que los sistemas RAS que conocemos hoy día están en evolución, van a seguir evolucionando, y junto con los sistemas offshore probablemente le van a dar una total nueva dimensión a la acuicultura mundial en las próximas décadas. Sí, gracias, Carlos. La verdad es que te agradezco que hayas tenido una visión más amplia. Me acuerdo que comentaste muy claramente cuando fue el evento del Estado Mundial de la Acuacultura, estos temas, enfatizaste en ellos y pues bueno, siguen vigentes y creo que es algo importante. Ahora mencionabas el salmón y tenemos aquí un experto que ha trabajado con salmón y obviamente con sistemas de recirculación mucho tiempo. Alberto, a mí sí me gustaría, desde tu visión de la especie del salmón, qué tantos éxitos y fracasos han tenido estos sistemas? Micrófono, Alberto, también. Ya, gracias. Saludos a todos. Mira, más que éxito y fracaso, yo no lo pondría en términos tan absolutistas, sino que me quedo un poco con el comentario que dice Carlos, que lo que hay que entender es que la acuicultura está en un proceso de desarrollo continuo, que es simplemente lo que ha sucedido en otra área, que es la agricultura. Aquí es la acuicultura, pero que vamos a una velocidad mucho más rápida respecto a lo que es el desarrollo de esta actividad humana. Por lo tanto, yo en lo positivo, yo creo que está claro lo que comentó Juan Carlos. Respecto, yo destacaría fundamentalmente, uno, en la economía, que significa en el uso del recurso hídrico, que hoy día es un desafío, y dos, que es el tema de que permite un mayor control en el tema cuando uno quiere generar un proyecto de introducción de especies. Eso sería lo más relevante para mí. La parte difícil, también ha sido dicha, requiere de una formación de capital humano mucho de mayor nivel de formación técnica. Es más complejo porque quedan más en evidencia los requerimientos. Primero, a lo que marcó Juan Carlos, estamos frente a dos cultivos. Por lo tanto, la base biológica del manejo de estas unidades es más complejo, porque estamos trabajando con dos especies. Segundo, desde el punto de vista tecnológico, también porque estamos trabajando con un layout tecnológico mucho más complejo que los sistemas generales que nosotros conocíamos anteriormente. Eso yo me quedaría con esas conclusiones, y como les digo, no es que hayan habido fracasos, simplemente han habido experiencias en desarrollo en la cual han habido incógnitas que no estaban resueltas para las características particulares de un lugar determinado. Hoy día sabemos... Pero, Alberto, en el caso del salmón ha sido fundamental para lo que es el cultivo de los smolts, ¿no? Sin los sistemas de recirculación prácticamente no existiría dentro de un futuro la acuicultura del salmón en Chile, ¿no? Sí, lo que pasa es que la acuicultura del salmón hoy día tiene 40 años. Entonces podemos hablar que los sistemas de recirculación los podemos situar en los últimos 10 años, ¿ya? Entonces, para ser más estricto en la evaluación, creo que falta por evaluar, y me quedo con que estamos en pleno desarrollo continuo respecto a optimizar toda esta tecnología. Sin duda que es la base para poder proyectar la demanda de small
que van a haber en el futuro, ¿ya? En este momento, según mi criterio, estamos justo en la interfase entre lo que es la antigua industria y lo que es la futura industria. Muy interesante ese comentario, porque pues, yo creo que a veces los que estamos fuera de Chile tenemos otra perspectiva, y es la gente como tú que está día con día en eso, pues tiene una visión mucho más clara. Ahora, en el caso de la tilapia, Roberto, tú que llevas también muchísimos años de experiencia con tilapia, ¿qué puedes comentar de éxitos o fracasos o experiencias, como bien dice Alberto, de los sistemas de recirculación? Bueno, ahí como hemos comentado, la tilapia en sí como especie es una especie muy apropiada para los sistemas RAS. O sea, tiene sus tasas de crecimiento, su capacidad de resistencia a las condiciones que no son favorables en el agua, la convierten biológicamente en una especie muy apropiada, ¿no? Y existe, por otro lado, ya la tecnología desarrollada, o sea, no hay ningún problema en cultivar tilapia en sistemas de RAS, siempre desde la perspectiva biológica, tecnológica, ¿no? Sin embargo, la limitante que ha existido es, como ya se ha comentado aquí, el requerimiento económico, ¿no? Es una cuestión más bien económica, más bien de mercado, ¿no? Estos son sistemas de alto nivel de inversión inicial, de alto costo de operación. Se mencionaba el alto costo de energía. Entonces, en términos generales, para un producto como la tilapia, que se produce en forma masiva con sistemas más sencillos y obviamente más económicos en costo unitario, y que además existe un mercado internacional muy ágil, ¿no? Entonces, a la hora de que sacamos los números hasta el momento, en términos generales, no es negocio, por así decir, utilizar los sistemas RAS para tilapia. Ahora, digo en términos generales, en el sentido de que sí existen empresas de RAS produciendo tilapia en forma muy exitosa, sobre todo en lugares como Estados Unidos o como Canadá, que estos son lugares donde por un lado tienen una limitación climática muy fuerte para el crecimiento de la tilapia, que es una especie tropical, y por otro lado, al no poderlo producir, pues están sujetos a la importación del producto, lo cual implica pues un costo adicional en términos de la logística de traer ese producto de otras partes del mundo, ¿no? Entonces ellos logran mitigar esa relación de costo-beneficio porque se ahorran por un lado el costo del flete, pero también están dándole normalmente un valor agregado que puede ser el concepto de un producto orgánico, el concepto de un producto más saludable por las condiciones de cultivo, y que todo esto se refleja en un mayor precio que compensa, como decíamos, el costo económico, ¿no? Pero sin embargo, esto sigue hasta el momento siendo restringido, como digo, a mercados muy específicos que cumplen estas condiciones, ¿no? A nivel general, digo, donde las condiciones climáticas y ambientales para el cultivo de la tilapia son favorables, hasta el momento sigue siendo pues mucho más rentable los sistemas tradicionales abiertos. Por eso es que sí podemos mencionar de fracasos que han existido. Hay algunas menciones en el caso de África, por ejemplo, hay un proyecto en Zimbabue que no funcionó porque realmente no tenía los elementos de competencia ya en la parte de mercado financiero. Hay proyectos en China también que reportaron fracasos por la cuestión ambiental y algo por lo que se había mencionado aquí también, la falta de conocimiento del manejo de los sistemas RAS. Entonces, así como decía Alberto en el caso del salmón, no podemos decir que sí sirve o no sirve, sino que depende en qué parte lo podemos hacer. Pero en términos generales y resumiendo, los limitantes del cultivo de tilapia son limitantes de mercado, limitantes de precio, pero no tecnológicas ni de características biológicas. Yo creo que en el futuro va a seguir teniendo un potencial muy importante, sobre todo, como habíamos comentado, en alguna etapa, si no en todo el proceso de engorda, sí en las etapas iniciales para la producción de alevines
con mejor calidad, de mejor tamaño, que podamos ganarle tiempo a las cosas, ¿no? Entonces, creo que hay futuro, pero por el momento solo aplicaría, digamos, a situaciones muy particulares de mercado. Muchas gracias, Roberto. Muy buena apreciación. Yo creo que es fundamental, ¿no? Mercado es la primera decisión, la segunda y la tercera que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, de una especie, pues realmente, pues muy común en todo el mundo, a una muy poco común. Juan Carlos, tú eres un experto en esturión, ya has tenido experiencia con esos sistemas de recirculación. Me gustaría saber tus comentarios con respecto a este tipo de especies, y te aviso de una vez del micrófono porque a todos nos ha fallado. Sí, antes quisiera mencionar algunos datos relevantes, ¿verdad? Quisiera mencionar algunos datos relevantes en relación a este sistema. Chile quizás es uno de los países del mundo que más sistemas de recirculación tiene actualmente en operación. Y me atrevería a decir que a lo mejor es el país que más sistemas de recirculación tiene actualmente en operación. Por lo tanto, también que en Chile se producen unos 300 millones de smol para sostener la actual producción de la industria salmonera. El 60% de esa producción de smol se produce en sistemas de recirculación. Y para Chile este sistema es fundamental porque, por desgracia, nos tocó que el cambio climático nos afectó en un punto muy delicado, ¿verdad? Que es la crisis hídrica, ¿ya? Y por lo tanto, la acuicultura de Chile depende un poco de estos sistemas, ¿verdad? Y es por eso que actualmente esta operación es, por así decirlo, masiva en Chile. Y por supuesto que este tipo de sistemas también se presta para la introducción de especies. Voy a hablar del esturión. En Chile actualmente estamos cultivando 5 especies de esturión, ¿verdad? Que son especies que tienen un gran potencial para la acuicultura, porque el precio del caviar, ¿verdad? Es un precio bastante alto, por así decirlo. El caviar, la especie, por ejemplo, de mayor valor del caviar, ¿verdad? Es el caviar de beluga, que actualmente lo tenemos en Chile en cultivo. Está por alrededor de unos 10.000 euros, 8.000 euros, por ahí fluctúa el precio del caviar de esta especie. El caviar, por ejemplo, de Ocetra, un poquito menos, unos 6.000 euros. Y a productor más o menos le están sin mucha, como le dijera yo, exigencia desde el punto de vista del mercadeo, están ofreciendo alrededor de 2.500 euros por el kilo, más o menos, al productor, ¿verdad? Cosa que debería subir. Y por lo tanto, todas estas especies, ¿verdad? Que son bastante complejos desde el punto de vista de la exigencia de bioseguridad, ¿verdad? Ha podido ser posible gracias al uso de estos sistemas. Chile es muy exigente en términos de bioseguridad, ¿ya? Sobre todo con especies introducidas, después del salmón, porque el salmón también es una especie introducida, pero como tiene muchos años ya de cultivo en Chile, ¿verdad? Eso ya es un tema del pasado, pero las especies nuevas que se están tratando de introducir en Chile son de mucha exigencia en términos de bioseguridad. Y la única tecnología que podría cumplir con esta alta exigencia son estos sistemas RAS. Porque al tener un afluente pequeño, ese afluente pequeño es muy fácil de tratar, ¿ya? Y lo mismo que el efluente, que también va a ser pequeño, también es muy fácil de tratar. Por lo tanto, el tratamiento del efluente en un sistema RAS es extraordinariamente eficiente. O sea, en un sistema RAS se podría eliminar todas las bacterias, ¿verdad? Previo a la salida del efluente del sistema de cultivo, por el poco flujo que se usan acá. Nosotros hemos cultivado en 6 especies de esturión, en una empresa donde se producen las 3 especies más importantes desde el punto de vista del valor del caviar, ¿verdad?
En 10 años nunca se ha dado 1 miligramo siquiera de antibiótico, ni tampoco se ha usado algún químico, ¿verdad?, para tratamiento. Entonces, son sistemas extraordinariamente eficientes en términos de control de patógenos, ¿verdad? Porque cuando tú sacas agua de un pozo profundo que te permita cultivar una gran cantidad de peces, ¿verdad? En ese pozo profundo no hay otros peces que puedan, ¿verdad?, infectar esas aguas con algunos patógenos que pudieran entrar al sistema de cultivo. Entonces, el afluente se controla muy bien, ¿ya? Cero ingreso de patógenos por parte del afluente. Y si después tú haces un control de bioseguridad en términos de los patógenos que podrían ingresar a través del personal que opera los centros, tienes un sistema muy seguro desde el punto de vista del control, ¿verdad?, de enfermedades y de patógenos. Entonces, los procesos de cuarentena, por ejemplo, en estas unidades de recirculación, ¿verdad?, son muy eficientes. Entonces, es factible operar con especies introducidas con gran seguridad, por así decirlo. Aparte le mencionas, porque estás hablando de proyectos de 10 años, o sea, es un sistema que puedes mantener un sistema a largo plazo, un sistema de recirculación a largo plazo. Eso es sumamente interesante. Por ejemplo, se acaba de iniciar exportaciones a Europa de caviar de Ocetra, que es el segundo en valor económico, por así decirlo, del producto, que han estado 10 años sin que esos ejemplares hayan tenido ningún tratamiento ni a través de antibióticos ni de algunos químicos, absolutamente nada. Y el estudiante se presta un poco para esto, porque el estudiante también tiene es resistente, por así decirlo, a cualquier manejo. Ahora, los que han trabajado con salmones, que son las especies más sensibles y más complicadas, ¿verdad?, en términos porque son muy delicadas, por así decirlo, ¿ya? Sensibles a los cambios de calidad de agua, ¿no? Claro, muy sensible. Por ejemplo, soportan unas concentraciones de NH3, por ejemplo, muy bajísimas, comparado con la tilapia o con otras especies de aguas más cálidas. En el caso de los salmones no se puede pasar de 0,0125 miligramos por litro. Perdón, el CO2 no puede pasarse de 10-12 miligramos por litro. Entonces, son especies extremadamente exigentes. Y el que aprende a cultivar salmones en sistemas RAS, ¿verdad?, se le va a facilitar mucho el cultivo de otras especies que son mucho menos exigentes que los salmones, por así decirlo. Y hablando de especies menos exigentes en cuanto a calidad de agua, pero muy sensibles a la bioseguridad, ya era el camarón, experiencias. Sí, bueno, en camarón, particularmente en Ecuador, el tema de los sistemas de recirculación es algo que no tiene mucho tiempo, probablemente no más de 5 años. Todavía estamos en etapas de ajuste de algunas de las empresas que lo han implementado a nivel de sistemas de engorde. Sí hay algunas maduraciones y hatcheries que han implementado sistemas de recirculación porque los volúmenes de agua que manejan en estas facilidades son muchísimo menores. La principal limitante en Ecuador para poder trabajar con sistemas de recirculación en producción de camarón en engorde es el tamaño de las piscinas que tenemos acá. La infraestructura diseñada hace 50 años consiste en estanques de 20, 25 hectáreas cada uno en sistemas abiertos. Y entonces implementar un sistema de recirculación primero que implica sacrificar una proporción de tu predio total para dedicarlo al sistema, al recirculador como tal, no al biofiltro. Y lo otro es que operar estanques de 20 hectáreas en sistemas de ciertos niveles de bioseguridad es extremadamente complejo, por no decirlo imposible, ¿no? Es muy poco eficiente.
Entonces, para poder establecer sistemas de recirculación en camaroneras ecuatorianas, necesitamos modificar la infraestructura. Y eso demanda una inversión fuerte, no solo pues, en movimiento de tierras y en todo el sistema de reingeniería, sino que además implica parar por varios meses la operación y dejar de producir en ese tiempo mientras se reconstruye la finca. Y con los precios actuales, en los que los márgenes son muy pequeños, en realidad pues no es atractivo hacer una inversión de ese tamaño porque el precio de mercado no está incentivando la modificación del sistema de producción, aunque estamos conscientes de que desde el punto de vista ambiental, de bioseguridad y todo lo demás, pues es una opción interesante. Sí, totalmente. La verdad es que creo que todavía pues nos das la pauta para nuestro siguiente tema, ¿no? Porque estamos pensando cuáles son las expectativas a futuro, ¿no? Mucho pasará en Camarón, pero desde el punto de vista técnico, Alberto, ¿tú qué expectativas a futuro le das a los sistemas de recirculación? El micrófono otra vez. Sí, perfecto. Bueno, tal como hemos escuchado, sin duda que el sistema de recirculación, lo que uno tiene que entender que es una herramienta, un instrumento tecnológico, y el esfuerzo que hay que hacer es saber en qué se va a utilizar, para qué, cuál es el objetivo del proyecto. En función de definir el objetivo del proyecto, tiene mayor o menor relevancia el uso futuro de estos sistemas. Está claro que si queremos hacer introducción de especies, Juan Carlos ya ha hablado mucho, con todos los argumentos, creo que no existe un sistema, una tecnología equivalente para el futuro, ¿ya? Y esto está asociado fundamentalmente, hay que compatibilizar esto, ¿no es cierto?, con lo que significa el concepto ambientalista y, en definitiva, lo que permita hacer sostenible el desarrollo de la acuicultura en términos de que la sociedad, llámense el entorno, acepte, ¿no es cierto?, en forma directa y transparente de que este es un instrumento tecnológico que asegura la no contaminación. Por lo tanto, ese es el gran futuro. Ahora, particularmente, en el caso chileno, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, ¿no es cierto?, respecto a que la industria de la salmonicultura va a basar la producción, particularmente la producción de agua dulce, es decir, la producción de alevines, de reproductores y de smol en estos sistemas. A nivel de la engorda, es una situación que yo creo que va a tener que esperar un poco, tal como lo mencionaba Carlos, respecto a que quizás los sistemas offshore van a entrar a competir en esa línea, y offshore nuevamente es otra alternativa tecnológica, es un instrumento que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Quizás por el sesgo mío, es cuál es el objetivo de producción que se tiene. Vamos a tener que tener claro en qué momento se ocupa esto, ¿no es cierto?, para optimizar el ciclo productivo completo. Por ejemplo, hoy en Chile, la estadía de los peces en el mar, que es donde se realiza el crecimiento y engorda, ha bajado aproximadamente 6 meses. Producto de que hay grupos de peces que pueden ser adelantados, entre comillas, o el ciclo acortado, porque uno maneja variables como la temperatura, como el fotoperiodo. ¿Qué significa esto? Significa también un desarrollo de la variable de costos, variables más importantes, que es el alimento.
que supera el 60% de los costos. Y por lo tanto, ya comenzaron los esfuerzos de la fabricación de alimentos propios para los sistemas de recirculación. Recordemos que el alimento es el vector de ingreso, ¿no es cierto?, de la generación de nitrógeno, fósforo y toda la cadena que significa el esfuerzo que tiene que hacer el biofiltro en el sistema. Por lo tanto, los alimentos tienen que ser ad hoc, ¿no es cierto?, a estas nuevas tecnologías. Y para poder trabajar, y ya se ha dicho también, pero creo que vale la pena mencionarlo, es que esto requiere de una formación de capital humano ad hoc también para este tipo de manejo de tecnología. Y este ejercicio yo creo que se debe hacer a través de un modelo educativo por competencia, que refuerce, ¿no es cierto?, y sea más específico para la herramienta, para el instrumento tecnológico que se está haciendo. Ahora, finalmente, hay como dos grandes cosas, diría yo, que también la gobernanza tiene que incorporar en forma específica el uso de estas nuevas tecnologías, por un lado, y por otro, ¿no es cierto?, como desafío, se presta muy bien para bajar lo que es la huella hídrica y la huella de carbono, ¿no es cierto?, que va a estar presente en estas nuevas tecnologías. Eso, en resumen, a grandes rasgos, digamos. Juan Carlos, por ejemplo, tocó un tema que es valiosísimo, que es el desafío es, por ejemplo, bajar el uso de químicos terapéuticos, ¿no es cierto?, y su efecto sobre el ambiente. Sí, eso es fundamental. Es un reto que y el otro está muy metido en eso, ¿no? Y el otro tiene que ver con optimizar el alimento basado, ¿no es cierto?, en materias primas que sean sostenibles. Eso te puedo comentar, Antonio. No, pues Alberto, muchas gracias. Una visión muy interesante porque finalmente todos los pilares de la acuacultura, ¿no?, se mezclan y son fundamentales en este aspecto, lo que es genética, nutrición, manejo de enfermedades y manejo de cultivo, ¿no? Pero todo esto tiene que ver en estos sistemas. Ahora, desde el punto de vista de la visión estratégica, Carlos, ¿qué nos puedes decir? Ya, yo creo que si uno mira a 10 o 20 años plazo, lo que está ocurriendo en el cambio tecnológico, no cabe la menor duda que en la agricultura van a haber 3 escenarios muy importantes. El borde costero, lo más probable es que va a ser ocupado por productores de tipo artesanal, de agricultura familiar, en la mayor parte, y se va a radicar entre el pequeño productor, entre los pueblos originarios y la producción de escala reducida en ese borde costero. Pero la agricultura va a crecer muchísimo en las próximas décadas y con los niveles de conflictividad que tenemos hoy día, no es posible imaginar que podamos seguir utilizando ni el borde costero ni los grandes cuerpos de agua interiores para desarrollar la agricultura del futuro. Y aquí hay 2 grandes vertientes, como las dije al inicio. Uno son los sistemas RAS y otro son los sistemas offshore. Y si yo pudiera expresarle lo que es mi visión de lo que va a pasar a 20 años, es que la parte mayor de la producción mundial de acuicultura de especies masivas como el salmón debería tener una gran componente offshore, y las especies que se van a producir en cantidades intermedias deberían fluir hacia sistemas RAS. Todo esto va a depender exclusivamente de la capacidad de inversión que tengamos y de la gobernanza que se den los gobiernos. Y les doy un ejemplo. En Noruega, que es uno de los países de desarrollo tecnológico más espectacular en la acuicultura, la llegada de los sistemas RAS ha sido fortísima porque han subido
los valores de los costos de las concesiones marítimas a niveles insoportables. Entonces los empresarios ya no pueden seguir intentando hacer salmón en balsa jaula, no solamente por razones sanitarias y de conflicto con otros usuarios, sino que el costo de las concesiones y lo limitado de la capacidad de conseguir concesiones es muy alto. Y sin embargo, si uno trata de hacer esto con sistemas RAS, hay una posibilidad casi infinita de seguir creciendo. Ese es un punto. Y el último punto en relación a los efectos de mercado que van a tener estas tecnologías. No cabe la menor duda, como ya está aconteciendo ahora, todos ustedes saben que hay un proyecto que no ha sido exitoso, pero la tendencia es lo que importa. Atlantic Sapphire en la zona de Florida está tratando de producir decenas de miles de toneladas de salmón. Le ha ido mal hasta ahora porque el proyecto tal vez no ha sido bien administrado, creo yo. Pero no cabe la menor duda de que el día de mañana se va a producir salmón en tierra en Brasil, en Estados Unidos, en China y en varios países europeos, y va a cambiar entonces con mucha fuerza la dinámica de los mercados y los flujos de mercancías que vienen de la agricultura de distintas partes. Yo siempre lo he dicho, yo veo que de aquí a 15 años, si Chile no logra mejorar su productividad, va a ser muy difícil que nosotros vendamos grandes cantidades de salmón a los Estados Unidos, porque los americanos van a hacer su propio salmón frente a sus costas o adentro de su territorio. De manera que estas técnicas tienen dos componentes. Una componente tecnológica que va a permitir bajar los niveles de conflictividad que tiene la agricultura en los bordes costeros, los cuerpos de agua interiores, y tiene otra visión de mercado que van a revolucionar la forma en que entendemos la producción acuícola en este momento, y probablemente en 20 años más no nos vamos a reconocer. Totalmente de acuerdo, Carlos. La verdad, me gustaría, yo sé que me gustaría poder compartir con ustedes mucho más tiempo, pero necesitamos cerrar porque si no nuestros espectadores, no podemos ser televidentes ya en esta generación, pero la gente en nuestro auditorio pues no puede estar tantas horas. Así que les voy a pedir rápidamente, en un minuto a todos, un comentario de cierre, un comentario final. Empezamos por las damas. Yaira, por favor. Sí, bueno, como ya se ha mencionado, pues tenemos un gran potencial. Definitivamente es uno de los sistemas de producción del futuro, lo que se haga en sistemas RAS. Todavía requiere afinar y aprender mucho sobre el manejo y sobre las condiciones y los procesos muy particulares que suceden dentro de un sistema RAS. Y para ello, como ya lo explicaron Juan Carlos y Alberto, pues se requiere personal altamente calificado y se requiere, como lo mencionó Roberto, un monitoreo constante. Pero definitivamente, pues los sistemas RAS han llegado para quedarse y tenemos que aprender a utilizarlos y aprovecharlos de la mejor forma. Muchas gracias. Juan Carlos. Micrófono, por favor, micrófono. Micrófono, Juan Carlos. Te vamos a dar 1 minuto 10 segundos. No. Solo una recomendación a los países que quieran introducir estos sistemas RAS, que estos sistemas, ¿verdad?, son de doble filo, por así decirlo, como tú lo mencionaste ahí en uno de los temarios, ¿ya? Porque se tiene que implementar una legislación ambiental muy fuerte, ¿verdad? Porque estos sistemas RAS, como permite un gran cultivo en poco flujo, ¿verdad?, se pueden dar situaciones como la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo un flujo que me permite cultivar 10 toneladas en sistemas tradicionales, yo aplico un sistema RAS y podría cultivar con ese mismo flujo 1000 toneladas, ¿ya? Entonces, los desechos metabólicos, ¿verdad?, de 1000 toneladas son 100 veces mayores que los desechos metabólicos de 10 toneladas. Por lo tanto, ese efluente o ese pequeño estero o vertiente, ¿verdad?, va a llevar a la salida los desechos metabólicos de 1000 toneladas. Y si no se aplican medidas ambientales, ¿verdad?, para hacer un tratamiento eficiente de ese efluente, tiene el componente de que
lo que es eficiente para producir también es eficiente para generar desechos metabólicos. Entonces, se necesita ahí una legislación ambiental fuerte que obligue a hacer los tratamientos adecuados a ese fuente para que este sistema cumpla con los requisitos de ser amigable con el medio ambiente, ¿ya? Gracias. Alberto. Micrófono. Sí. Bueno, mira, como cosa general final, no hay que olvidarnos de que estos sistemas requieren o demandan niveles altos de energía. Y estas energías tienen que ser energías limpias. ¿Para qué? Para que cumplan el principio de la sostenibilidad, para que el cultivo que vamos a hacer sea sostenible. Y para eso tenemos que usar energías que sean renovables. Es decir, sostenibilidad asociado a energías renovables en un contexto de cambio climático. No hay que olvidar eso es como el rayado de cancha que tenemos para todas las cosas que hagamos o que estemos haciendo de aquí en adelante. Eso sería. Gracias, Alberto. Roberto. Bueno, yo creo que en resumen, la acuacultura va a crecer, va a seguir creciendo porque hay una demanda creciente de población. Creo que la tecnología va a ser fundamental en el desarrollo futuro de la acuacultura. Y en el caso particular de RAS, yo creo que va a jugar un papel importante, pero sí se requiere seguir trabajando en varias líneas fundamentales, que es, como ya lo hemos mencionado, el desarrollo de capacidades, el desarrollar una base de capital humano capacitado para manejar estos sistemas, y también trabajo de investigación y desarrollo para hacer que sean sistemas más económicos en términos generales y permita que que se amplíe la variedad de especies que se puedan cultivar, ¿no? Que las condiciones económicas permitan cultivarlo. Y por último, como bien decía Juan Carlos, el tema de sustentabilidad, ¿no? O sea, el desarrollo futuro del RAS tiene que contemplar mucho el tema de sostenibilidad o sustentabilidad, porque ese también pues ya sabemos que es un driver, es un tema que tenemos que considerar. En resumen, creo que va para adelante, pero hay trabajo que hacer pues, para ampliar el potencial de estos sistemas. Muchas gracias, Roberto. Carlos, por favor. Yo tengo una fe ciega en estos nuevos sistemas. Coincido en el diagnóstico que estamos en una etapa inicial y que los sistemas tienen que mejorar. Yo creo que a 20 años plazo, la agricultura que vamos a ver va a ser totalmente diferente a la que tenemos hoy día y tenemos enormes desafíos de mercado y tecnológico y de sustentabilidad por delante que estoy seguro que lo vamos a poder asumir bien. Sí, yo la verdad es que les agradezco a mis compañeros las ideas, ahora sí que la reflexión y el diálogo que establecimos hoy. Es un deleite poder compartir con gente como ustedes estos temas de conversación y la verdad todo lo que hacemos dentro del CIDEA. Esperamos haber estado a la altura de Juan Carlos, que es una de las personas con mayor carrera en los sistemas de recirculación a nivel mundial, y pues es un honor que estés con nosotros, y aquí invitamos al auditorio cualquier duda que tengan con respecto a este tema, pueden hacernos llegar sus comentarios, los cuales estaremos respondiendo a través del contacto @cidea.org. Por favor, CIDEA, recuerden, con @, contacto.cidea.org, y estaremos resolviendo cualquier comentario, o que si quieren dialogar con cualquiera de nuestros expertos, lo pueden hacer a través de ese medio. También quisiera yo agradecer a nuestros media partners en todo el mundo que permiten que pues nos vean, la verdad, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, sino en los 5 continentes. Creo que CIDEA está estableciéndose como un referente a nivel mundial en muchos temas, y pues ojalá y podamos ofrecerles la verdad, cualquier tipo de asesoría o ayuda que necesiten, y podamos apoyarlos para que avancen en cualquier tema acuícola, ya sea en su granja o en su región.
Me despido, pues solamente diciendo que sí, creo que todos coincidimos que el futuro de los sistemas de recirculación es boyante, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hoy yo estoy seguro que es la tecnología del mañana, pero hoy sí tendremos que tener cuidado con hacerlo, hacer un buen análisis de mercado, hacer un buen análisis de costos, saber que tenemos gente capacitada. Y yo como Carlos definió que puede ser algo realmente, él cree ciegamente en estos sistemas, yo creo que también estamos cambiando y desgraciadamente con la degradación ambiental, los microplásticos, pues sabemos que estos sistemas, la gente va a buscar fuentes seguras de alimento y estos sistemas pueden ser la fuente más seguras de alimento que podamos ofrecer en la acuacultura. Pues bueno, yo no me pude contener a hacer un comentario final y les agradezco a todos la paciencia y sobre todo la disposición de estar hoy aquí juntos. Esperamos, este es el primero de muchos programas y nos vemos el próximo mes con un tema también interesante. Reciban todos, todo el auditorio, un muy afectuoso saludo de todo el CIDEA.